¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una semana más a este canal televisión y a este programa Con Más Salud. ¿Saben ustedes cómo actuar ante una persona que sangra por la nariz o son de los que se asustan y gritan? Les vamos a enseñar cómo actuar en esta situación. Para ello estará con nosotros nuestra querida compañera y enfermera Sandra Morales. De la mano de Samuel Sarmiento, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y preparador y readaptador físico en los centros Activa Training, vamos a hablar de la importancia de dos estructuras anatómicas, del tobillo y del pie, de la biomecánica de ambas y de su relación con una buena técnica para correr y caminar, y todo ello con el fin de evitar lesiones y estar con una mejor salud. Pero para abrir nuestro programa hemos elegido un tema de lo más habitual en nuestras consultas y también en la vida diaria. Les hablo de las pastillas anticonceptivas. Veremos cómo actúan, cuáles son sus beneficios y sus riesgos, y también resolveremos alguna duda. Y todo ello de la mano de Daniel González, ginecólogo, que además ya se encuentra en nuestro plató. ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenas, Pedro. Muchas gracias por venir nuevamente a este programa Con Más Salud para hablar de un tema de los anticonceptivos que utilizan muchísimas mujeres de este país. Exactamente, mucha gente usa este método anticonceptivo. Pero ¿qué te parece si nos explicas un poquito primero en qué consiste el ciclo menstrual y el ciclo ovárico para que las telespectadoras puedan entender cómo actúan los anticonceptivos? Exactamente. Bueno, el ciclo ovárico se da en las mujeres en edad fértil y el fin último sería que se pueda producir una ovulación en el ovario, para producir una fecundación. Este ciclo menstrual dura aproximadamente unos 28 días y dentro de ese ciclo tiene unos días que son los días fértiles, que son los días alrededor de la ovulación. Tiene tres ciclos, tiene tres fases. Tienen una fase folicular, una fase de ovulación y una fase lútea, que podemos ver en la siguiente diapositiva. Esta fase folicular suele durar 2 semanas aproximadamente y lo que produce es una maduración de un folículo dentro del ovario. ¿Cómo se produce esto? Esto se produce a través de diferentes hormonas sexuales femeninas que aumenta la concentración de estas hormonas en esa fase, produciendo un pico máximo en este momento de una de las hormonas, que es la hormona luteinizante, produciéndose esta ovulación dentro del folículo. Que esto se produce aproximadamente a mitad de ciclo, por tanto, sobre el día 14 aproximadamente. Aproximadamente sobre después de la menstruación. Exactamente, sobre el día 14. El día 14 se produce esta ovulación y en ese momento ese óvulo pasa a la trompa, donde si hay un espermatozoide se puede producir una fecundación. Que son los días fértiles que tú estás hablando. Exactamente, esos días serían los días fértiles para poderse quedar uno embarazada si uno quisiera. Posteriormente sería la ovulación y luego sería la fase lútea. Esta fase lútea comprende otras 2 semanas y lo que se va a producir aquí es un aumento de otras 2 hormonas, en este caso serían los estrógenos y la progesterona, que van a hacer que el tejido que recubre toda la cavidad uterina aumente de grosor y pueda anidar perfectamente esta fecundación si se diera. Te interrumpo un segundo nada más. La cavidad uterina, que muchas mujeres lo conocen como la matriz. Como la matriz, exactamente, como la matriz, exactamente. Si al final en esta fase no se produce esta anidación, esta fecundación, estas hormonas, disminuye la concentración de estas hormonas rápidamente y se produce la descamación de este endometrio, que sería la menstruación. Y volveríamos a empezar nuevamente el ciclo. Y esto sería nuevamente el siguiente ciclo menstrual de la mujer. Efectivamente. Oímos hablar de anticonceptivos. ¿Por qué? Bueno, durante mucho tiempo las mujeres usan un método anticonceptivo para no quedarse embarazadas, porque el periodo fértil es muy amplio. Entonces hay diferentes métodos y uno de ellos, y uno que se usa mucho, es la anticoncepción hormonal combinada. ¿Qué tiene esta anticoncepción hormonal combinada? Tiene 2 fármacos, 2 hormonas, que son los gestágenos y el estrógeno. Estas 2 hormonas combinadas producen que no se produzca una ovulación
en la mujer, como podemos ver en el cuadro de la derecha. Para situarlos un minuto, Sí. en el cuadro de la izquierda está el ciclo ovárico que comentaste antes y en el cuadro de la derecha está el ciclo, digamos, artificial. Exacto. De ese ovario modificado por estas hormonas aportadas por entre otras cosas, las pastillas anticonceptivas y otra anticoncepción hormonal combinada en general. Exacto. Estas pastillas lo que producen es lo que te comentaba, que no se produzca los picos de concentración máxima que produce el cuerpo, de acuerdo, de estas hormonas, y hace primero que no se produzca una ovulación, después el moco que se produce, hay un moco cervical en el cuello uterino que se espesa y hace que no se puedan pasar los espermatozoides si los hubiera, y además el endometrio, que era el tejido que recubre la matriz, sea más fino, con lo cual prácticamente no se va a tener menstruación, no se va a tener una cantidad menor. Ni tampoco habría de esta forma posibilidad de que tampoco el óvulo, si pudiera haber alguno fecundado, también disminuya la posibilidad de que se pueda implantar en esa matriz, ¿no? Exactamente. Aquí hablamos en la siguiente imagen, yo creo que es importante, el índice de Pearl. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste? Bueno, el índice de Pearl es el riesgo que se tiene tomando una anticoncepción adecuadamente, el riesgo de un embarazo. Evidentemente no hay ningún método anticonceptivo que sea 100% eficaz. Importante, sobre todo para las chicas jóvenes. Ninguno es eficaz al 100%. Ninguno es eficaz al 100%, pero dentro de ellos la anticoncepción hormonal combinada es uno de los que tiene mayor fiabilidad. Evidentemente, recalcar aquí que, por ejemplo, el coitus interruptus, o la marcha atrás, no se puede considerar ni un método anticonceptivo y, como vemos aquí, tiene una fiabilidad muy escasa, teniendo casi hasta un tercio de embarazos, hasta un 27-30% de embarazos si se realiza esta técnica. Sin embargo, la anticoncepción hormonal es de las más fiables, siendo un porcentaje de un 0,3 a un 8%. Tanto o casi como el del DIU, ¿no? Exactamente, prácticamente como el DIU. Pero las pastillas, la anticoncepción hormonal combinada, no solamente tiene sus ventajas para evitar un posible embarazo, sino también tienen otros beneficios. Sí, tienen bastantes beneficios y los ginecólogos nos aprovechamos de esta terapia para otro tipo de tratamientos que no sea solamente la anticoncepción. Se lleva mucho tiempo estudiando estas hormonas, con lo cual tenemos un amplio abanico de estudios en los que se ha visto que hay otros beneficios, como puede ser que disminuye el cáncer de ovario hasta en un 40%, también disminuye el cáncer de endometrio o este engrosamiento excesivo que se puede producir en el endometrio hasta en un 50%. O sea, una de cada dos mujeres. Una de cada dos mujeres, exactamente. Luego también disminuye los embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos son los embarazos que no se producen dentro de la matriz, dentro de la cavidad uterina, sino fuera, que generalmente es en la trompa. Controlan mucho el ciclo menstrual, con lo cual mujeres que empiezan con desarreglos o con un exceso de sangrado tomando anticonceptivos disminuye y se puede mejorar mucho estos ciclos. También disminuye la clínica vasomotora, como contamos la otra vez, gente que está en la perimenopausia que puede tener sofocos, tomando anticonceptivos con esta terapia hormonal puede disminuir esta clínica vasomotora de sofocos, de insomnio. Incluso también disminuye la aparición y el desarrollo de quistes de ovario, ¿no? Exactamente. También es otra cuestión importante. Exactamente, quistes de ovario y demás cosas, sí. Más beneficios. Más beneficios, muy importante y que también pasa a lo largo de la vida reproductiva, estos dolores de regla, ¿no? Que muchas mujeres, dependiendo de cada mujer, pueden ser bastante doloroso, ¿no? Puede ser. Y quizás son uno de los motivos más frecuentes, por lo menos que nos llegan a atención primaria, sí, de que le podamos poner el tratamiento de anticoncepción. Exactamente, es uno de los criterios de elección de anticoncepción. También disminuye la patología benigna de la mama, mantiene la cantidad, por mantener esos niveles de hormonas femeninas, de masa mineral ósea, con lo cual prevendría la osteoporosis. Y también se pone para muchas mujeres que tienen endometriosis. Exacto. El tratamiento de la endometriosis es fundamental, una terapia hormonal. Algunas veces puede ser combinada o no, pero con esto mejora muchísimo la clínica de dolor que pueden tener. Pero no solo beneficios tiene, tiene unos más y unos menos, y en este caso también tiene algunas contraindicaciones. Por supuesto, tiene contraindicaciones absolutas, tiene pocas, pero sí que es muy importante conocerlas porque en ese caso sí que no se puede dar una terapia hormonal combinada porque
sus efectos secundarios pueden ser bastante importantes. Y sobre todo si no lo han consultado con el médico y lo inician por su propia cuenta. Exactamente, es importante consultarlo con el médico, que pueda hacer una buena valoración, que luego creo que hablaremos del tema. Es importante saber que está totalmente contraindicado en mujeres que en este momento o anteriormente han tenido una enfermedad tromboembólica o que hayan tenido una trombosis venosa. En este caso tiene que ser profunda, no superficial. Mujeres que hayan podido tener algún infarto cerebral, un ictus o infarto de miocardio también está contraindicado. Cuando se puede tener algún quiste hepático también está contraindicado. Cuando se ha tenido un cáncer hormonodependiente, generalmente un cáncer de mama. También es muy importante saber que, aunque no haya factores de riesgo, en un momento dado en que se le vaya a realizar o se haya realizado una cirugía mayor y esta persona esté encamada, en ese momento hay que cesar este tratamiento. ¿Por ese riesgo de trombosis? Por este riesgo de trombosis, exactamente. Y luego es muy importante conocer que el tabaquismo y anticoncepción hay que tener cuidado con ello, sobre todo si se tiene más de 35 años. 35 años o más y fumadora, está contraindicado tomar pastillas. ¿Cualquier tipo de anticoncepción? Cualquier tipo de anticoncepción hormonal combinada. Si fuera solamente de gestágenos se podría valorar, pero aún así habría que valorarlo. También la migraña. La migraña. Principalmente la migraña que tiene aura. Estas migrañas que comienzan con una sensación pues de brillo, O de ruidos. de ruidos, esta que se llama un aura, ¿no? Esa sí que estaría contraindicado tomarlo. Y después alguna enfermedad también, aunque eso la detectamos un poquito más de otra forma, aquellas mujeres que tengan anticuerpos antifosfolípidos y una diabetes con complicaciones metadiabéticas, en este caso que tengan neuropatía, retinopatía o nefropatía diabética. Exactamente. Y además también mujeres que puedan tener la tensión alta y que sean refractarias a tratamiento. Si tenemos una persona hipertensa crónica que tiene controlada la tensión, sí que se podría dar, pero si no la tiene controlada en ese momento no se podría dar. Habría que retirarlo incluso. Exactamente, sí. Aquí otra cosa que nos querías tú comentar y que nos lo pusiste antes de venir al plató, no hay límite de edad en mujeres sanas no fumadoras. Exactamente. Se puede dar este tratamiento a toda mujer sana hasta la edad de la menopausia, pero evidentemente que no tengan estos factores de riesgo, que sean sanas y, importantísimo, que no fumen. Importante. Y hay una cosa también que a destacar, ¿no? Que las pastillas nuevas pues tienen mucha menos dosis de hormonal que las que contenían antes, que las que se usaban antes, con lo cual muchos de los riesgos que antes sí podían aparecer ahora están minimizados. Sí, sí, están totalmente minimizados. De hecho, se dan dosis tan bajas que algunas veces se puede producir pues lo que se llama un spotting, que es a mitad de ciclo producirse un pequeño sangrado, un pequeño manchado, ¿de acuerdo? Y es debido a esa pequeña cantidad de hormona que se da que produce este spotting, por ejemplo, ¿no? No, me resultó bastante curioso, pero yo creo que es importante comentarlo, ¿no? Ese perfil de las usuarias de anticoncepción hormonal combinada. Exacto. Sí, tiene que ser mujeres que evidentemente desean un método eficaz, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Muy importante que no tengan ninguna contraindicación médica para tomarlo, ¿de acuerdo? Puede ser mujeres con una irregularidad menstrual, que con esto le ayudamos a tener unas reglas mucho más regulares, con menos patrón de sangrado, con menos cantidad de sangrado. Mujeres que pueden empezar ya en la década de los 40 con una sintomatología de sofocos, tomarlo, y luego para el riesgo de osteoporosis, como habíamos dicho antes. ¿Qué te parece ahora si comentamos algunas de las preguntas que habitualmente nos refieren las usuarias? Perfecto. Cuando están en una consulta de atención primaria? Yo he recopilado algunos, seguro que a ti se te ocurre alguna más, pero mío no. ¿Qué hay que hacer para empezar a tomar una píldora? Creo que es fundamental acudir al médico y que sea asesorado con un médico general, no hace falta que sea un ginecólogo. ¿Para qué? Para que te haga una adecuada historia clínica, para confirmar que no tienes ninguna enfermedad que pueda contraindicar esta toma, y además sí que es básico también hacer una toma de tensión arterial. Aunque uno se piense que esté sano, esta toma es importante porque algunas veces vemos que puede haber... No sirve de control. Exactamente. O sea que no se trata de llegar a la farmacia y empezar a tomar una pastilla anticonceptiva a la ligera. No, exactamente. ¿Cómo se toma la pastilla?
Bueno, la pastilla se tiene que empezar a tomar, el primer día de regla sería lo mejor. Tomarlo el primer día de menstruación, empezar a tomarlo. Las pastillas hoy en día tienen 21 comprimidos que tienen tratamiento y algunas tienen 24, de 21 a 24 comprimidos. Y tendrías que empezar el primer día de regla. Hay otra pregunta que nos hacen frecuentemente. ¿Desde qué día están protegidas? Bueno, en la teoría, si es el primer día de regla cuando empezamos con este tratamiento, el primer día ya estaríamos protegidos. Pero en la práctica no está de más poder usar un método de barrera como preservativo durante una semana y así confirmamos 100% que estamos totalmente protegidos. Otra cuestión importante, ¿hay que hacer descanso de las pastillas anticonceptivas? Se ha visto que no tiene ningún beneficio hacer descansos. Uno toma las pastillas porque no quiere quedarse embarazada o por otro de los beneficios que tiene, o no. Pero los descansos no sirven para nada y de hecho pueden ser contraproducentes, incluso producir un embarazo no deseado en ese momento. O también otras alteraciones, Otras ¿no? alteraciones, por supuesto. ¿Y qué sucede si una chica o una señora pues se olvida una pastilla? ¿O bueno, dos o tres? Claro. Si nos olvidamos una pastilla y han pasado menos de 12 horas de la toma habitual, simplemente sería tomarnos esa pastilla y no pasaría nada. Si han pasado más de 12 horas, lo que tendríamos que hacer es desechar esa pastilla ya y tomarnos la del día siguiente. Eso sí, durante una semana tendríamos que usar un método de barrera, otro método anticonceptivo para que no hubiera la posibilidad de un embarazo. Yo tengo otra pregunta también. Habitualmente es verdad que al 98% aproximadamente protegen del riesgo de un embarazo, con lo cual hay un 1 o un 2% que no los protege. De hecho hay embarazos así y sí. Tengo pacientes que se han quedado embarazadas. ¿Estaría indicado tomarse la pastilla el día después, aún tomando la pastilla anticonceptiva? Sí, sobre todo dependiendo de la semana que sea del día del ciclo de estas pastillas. O sea, en el periodo de lo que correspondería a ovulación. Exactamente. Sí que estaría, si han pasado más de 12 horas y uno ha mantenido relaciones más o menos en ese periodo, sí que se estaría indicado tomarse una píldora el día después. A mí me gustaría terminar esta entrevista sobre todo con este mensaje que hemos puesto en esta imagen y tú mismo quisiste comentarlo. Exactamente, el doble método. Es muy importante saber que los anticonceptivos orales van a prevenir de un embarazo, pero no previenen de las enfermedades de transmisión sexual, con lo cual es muy importante, niñas y mujeres que no tengan una pareja estable, saber que si quieren prevenir enfermedades de transmisión sexual, que tú sabes mejor que yo, que son muy frecuentes, se tiene que usar un doble método, con un método de barrera como puede ser el preservativo. Y además esto es muy importante porque en los últimos años estamos asistiendo otra vez a un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas también la motivada por el cáncer del cuello uterino, que está motivada por el virus del papiloma humano. Exactamente. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. ¿Qué te parece ahora si aprendemos o le enseñamos a los pacientes qué es lo que tienen que hacer para evitar un sangrado nasal y sobre todo cómo actuar si tienen este sangrado nasal que se llama también epíxtasis? ¿Te parece? Muy bien. Pues vamos allá. Oye, Sandra, el otro día me sangró la nariz. ¿Por qué pasa? ¿Por qué me sangra la nariz? El sangrado de nariz se llama epistaxis y es un problema que afecta a gran parte de la población mundial. Normalmente es espontáneamente. ¿Te pasó de repente? Sí, de repente. Pues la mayoría de las causas son esas, que se empieza a sangrar de repente. Otras veces puede ser por algún golpe, por inflamación de la mucosa, cuando tenemos infecciones respiratorias, también por tumores que pueda haber nasales o nasosinusales y por trastornos hormonales, sobre todo en la adolescencia y en el embarazo. Vale. ¿Y cuando me sangra la nariz, qué tengo que hacer? Pues mira, lo primero es mantener la calma, porque si nos ponemos nerviosas es peor. Vale. Te inclinas hacia adelante, nunca hacia atrás, porque antes nos mandaban a acostar y a poner los pies para arriba y eso hace que nos traguemos toda la sangre y al final acabamos teniendo náuseas y vómitos, no es agradable. Hay que inclinarse hacia adelante, coger un pañuelo, sonarse toda la basura que tenemos en la nariz y apretarse con los dos dedos la parte blanda, lo que es la parte de adelante, durante 5 minutos. Vale. Con eso debe ser suficiente para que pare de sangrar. Si no para, también podemos coger un poquito de algodón o gasa, impregnarlo en agua oxigenada
y taponar el orificio que esté sangrando. O coger un cubito de hielo y pasarlo por el tabique o chuparlo, también hace que paremos de sangrar. Evitar los fármacos que favorecen el sangrado, como son la aspirina o los derivados como el adiro, que se usa bastante. Sí. Y dejar de fumar. El tabaco reseca mucho la mucosa y eso puede hacer que sangremos. ¿Y cuando sangro es recomendable que vaya a mi médico? No es necesario. Si pasan 15 o 20 minutos, estamos tomando todas estas medidas y no hemos dejado de sangrar, entonces sí. O si el sangrado es consecuencia de un golpe, si te has dado un golpe y estás sangrando, sí deberías ir al médico. También si estás tragando sangre, si continúas tragando sangre, puede ser que el sangrado esté en la parte posterior y no hayamos sido capaces de cortarlo. Vale. O si este problema lo tienes muy a menudo, si es un problema que te pasa constantemente, sí deberías ir. Vale. Muchas gracias por el consejo, Sandra. Ya sé lo que hacer cuando me vuelva a sangrar la nariz, esperemos que no. Gracias. Esperemos. Nada. Tú también haces posible este programa. Contacta con nosotros a través del Facebook, en facebook.com/conmassaludtv o a través del correo electrónico conmassaludtv@gmail.com. Haznos llegar tus ideas, sugerencias y aquellos temas que te gustaría que tratásemos en el programa. Te esperamos. Con nuestro siguiente invitado vamos a hablar de dos estructuras anatómicas muchas veces olvidadas en el día a día y también en muchos entrenamientos deportivos. Les estoy hablando del pie y del tobillo y para ello está con nosotros Samuel Sarmiento, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y preparador y redactador físico en los centros Activa Training. ¿Qué tal, Samuel? Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias por venir, por atender a la llamada y también, todo hay que decirlo, por proponernos el tema de hoy, que yo que lo he vivido un poquito en la actividad deportiva, pues tienes toda la razón del mundo, es uno de los grandes olvidados, una estructura de las grandes olvidadas. Así es, tanto el pie como el tobillo, Pedro, son de estas estructuras en las que te vienes a dar cuenta cuando te has lesionado precisamente o cuando tienes algún problema. Mientras no tengas problema, te has olvidado. Y es una estructura a la cual se le somete a mucha carga durante todo el día, se le somete a infinidad de tracciones, de estiramientos y no nos preocupamos en su fortalecimiento y en su higiene al fin y al cabo. Y no solamente estamos hablando del running, sino de mucha actividad también deportiva. Sí. No solo fútbol, balonmano, baloncesto, da igual. No solo hablamos de la modalidad que está en auge, como es el running, sino hablamos de todas las modalidades deportivas. Y más si esa modalidad deportiva se lleva a cabo con el pie y hay que chutar, como puede ser el fútbol, ¿no? O sea, hay que analizar tan solo los pies de los deportistas. A veces te llevarías una sorpresa. Eso es verdad. Para que los telespectadores puedan entender un poquito de lo que vamos a hablar, ¿qué te parece si nos explicas con las siguientes imágenes un poquito lo que son o cómo es este pie y este tobillo, esas estructuras anatómicas? Bueno, Pedro, como pueden ver en la imagen, es una estructura bastante compleja, compuesta por muchos huesos, compuesta por muchas articulaciones y que básicamente podríamos dividir en tres partes. Una parte que es el antepié, una parte que es el medio pie, también lo conocemos como el empeine, y una parte que es el retropié o talón. Y eso sin olvidar la articulación con el resto de la pierna. Y eso sin olvidar la propia articulación del tobillo, tibia peroné con ese astrágalo, ¿no? Con ese hueso inicial que tenemos. Sí, porque estamos hablando que hay más de 30 músculos. Perdón, más de 30 huesos y más de 100 músculos, ¿no? Sí, son más de 100 músculos los que sobrepasan la articulación del tobillo y además están dentro del pie también, ¿vale? Porque no solo hay que pensar en esos músculos que sobrepasan el tobillo, sino también los músculos que sostienen cada uno de esos huesos del pie. Esos huesos que conforman también una estructura determinada que nos da, pues, lo que habitualmente en anatomía se le conoce como una bóveda plantar, ¿no? Sí, es importante... ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente imagen y la vemos que está por aquí ahora? Es importante hablar de la bóveda plantar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una estructura que se ha diseñado para soportar carga.
La gente cree que solo tenemos un arco plantar. Son 3 los arcos plantares que tenemos. Tenemos un arco plantar en la parte interna del pie, tenemos un arco plantar en la parte externa del pie y un arco plantar en la parte anterior del pie. Son 3 arcos plantares. Y esos son los que nos permiten soportar esa carga. Esos son los que nos permiten soportar la carga del día a día y el estrés que podemos someter y al estrés que podemos someter nuestro cuerpo. Y es que el 50% de nuestra carga directamente la vamos a frenar con nuestro talón y el otro 50% se va a distribuir en otros 2 puntos anteriores que más o menos quedan situados en el dedo pulgar y en el dedo meñique. Esos arcos también, porque está en la imagen un pie en la que soporta la carga, le digo porque después lo vamos a nombrar un poquito, digamos está compensado en la zona inferior por la fascia plantar, ¿no? Efectivamente, Pedro, es tal vez por la propia lesión, por esa fascitis plantar. O el espolón, que también le llaman algunos. O el espolón calcáneo, ¿no? Muchos nos hemos enterado de que tenemos ahí un tejido conectivo, un tejido blanquecino, un tejido que tiene una ligera capacidad para tener elasticidad, ¿vale? Y es un tejido que a veces ha quedado muy olvidado, en que también hay que entrenarlo. Hay que entrenar el pie a adaptarse a los impactos contra el suelo. Un corredor de 10.000 metros, un corredor de media maratón, un corredor de maratón, tiene que entrenar su pie al nivel del impacto que va a recibir. Con lo cual, veremos más adelante en esta presentación que tenemos que descargar esa fascia del pie. Esa fascia del pie tiene una capacidad de contractilidad que lo que tenemos que hacer es darle elasticidad y darle una relajación. Importante. También mucha gente piensa que el zapato está, como dices tú, para mantenernos, para caminar, lo metemos dentro de unos zapatos y parece una estructura como rígida, pero nada más lejos de la realidad. Esa estructura protectora que tenemos a la hora de caminar, en determinados momentos sí que nos protege, pero en otros momentos nos hace tener una musculatura más vaga y un pie menos adaptado a toda la funcionalidad que puede tener esa articulación. Vamos a ver las siguientes imágenes, todos los movimientos que conlleva, y si también te parece, nos los explicas un poquito con el pie tuyo. Sí, Pedro. Tenemos que tener en cuenta 2 movimientos básicos. Uno es el movimiento de flexión o extensión del tobillo, que también es conocido por movimiento de flexión dorsal, el dorso del pie se acerca a la tibia, o flexión plantar, la planta del pie se aleja de la tibia. Esos 2 movimientos básicos nos dan una posibilidad de movimientos como puede ser el movimiento de supinación, ¿vale? La planta del pie se viene hacia adentro, o el movimiento de pronación, la planta del pie se va hacia afuera. Es muy comúnmente conocido, tengo una pisada pronadora o una pisada supinadora. Tenemos que entender que todos de por sí tenemos una cierta pronación, tenemos una cierta tendencia que cuando pisamos nuestra planta del pie coja y baje esa bóveda plantar y apoye toda la planta del pie. Tenemos esa cierta pronación. El problema es cuando la pronación se excede de unos ángulos, al igual que la supinación. Y luego unos movimientos en los cuales podemos producir una abducción del pie o una aducción del pie. O sea, un poco, digamos, hacia adentro o hacia afuera. La punta del pie va hacia adentro en la abducción, en la aducción, en la punta del pie iría hacia afuera. Efectivamente. Vamos a seguir también con la siguiente imagen, que yo creo que también es importante, porque aquí nos estás hablando un poquito de la cinemática, ¿no? De la biomecánica, de esa articulación para caminar y para correr. Sí, Pedro, es muy importante que pensemos en lo siguiente. A veces pasamos del caminar al correr sin un entrenamiento previo. De hecho, a veces pensamos que corriendo nos preparamos físicamente. Y al fin y al cabo, ojo, porque hay determinadas estructuras que se están sobresolicitando y sobrecargando, ¿vale? Aquí en la imagen podemos ver cómo necesitamos unos grados articulares para poder solventar la marcha, para poder caminar. Para poder caminar. Y si se fijan, en el momento en el cual el pie está en contacto con el suelo, la flexión plantar
la estamos realizando a unos 15 grados aproximadamente a nivel del tobillo, y sin embargo con el punto de apoyo, la dorsiflexión se produce a unos 5 grados aproximadamente. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que necesitamos muy pocos grados articulares para funcionalmente caminar. Eso es importante. Sí. Seguimos con la siguiente imagen. Sin embargo, ahora vemos la cinemática de la carrera. Claro, cuanto más veloz corremos, cuanto más rápido corremos, más grados articulares necesitamos. Vamos a poner un ejemplo para una velocidad de 10, 12 kilómetros por hora, una velocidad que podríamos llevar fácilmente en una prueba de un 10.000 o una prueba de 21.000 metros aproximadamente, ¿no? Vemos como tanto a nivel de la rodilla y a nivel del tobillo ya necesitamos, en el despegue del pie ya necesitamos una dorsiflexión de 35 grados. Pasábamos de esos 15 grados a 35 grados, 20 grados más que necesitamos de articulación del tobillo y de que ejerzamos fuerza de manera correcta en esos grados articulares. Sin embargo, en la misma fase de la marcha, en la carrera, la flexión plantar se produce a unos 20 grados aproximadamente la articulación del tobillo. Ya vemos que necesitamos unos requerimientos superiores con respecto a la marcha. Cuestiones que deberíamos entrenar. Claro, entrenar porque estamos utilizando no solamente mayor cantidad de músculo y por tanto también mayor gasto energético, sino también esa amplitud de movimiento también habrá que trabajarla con fortaleza, pero también con elasticidad y con flexibilidad. Claro, es muy importante no solo darle tensión a la musculatura, los grados articulares que necesita, sino también darle la correcta descarga y estiramiento muscular que necesita. Vamos a pasar a la siguiente, porque yo creo que esta imagen que tuviste que explicarme un poquito antes de plató, porque estábamos discutiéndola, nos parece después interesante, precisamente por lo que estás comentando ahora, el paso de la marcha al correr. Pedro, es importantísimo esta imagen. Y mire, tan solo los televidentes lo que tienen que hacerse idea es que una persona cuando corre, habitualmente corre con una dinámica en la cual lo primero que entra en el suelo, lo primero que contacta con el suelo es el talón, es lo que llamamos talonar. En torno a un 75-95% de los corredores talonan. Sobre todo los que se inician. Sobre todo los que se inician y sobre todo los que se dedican a hacer pruebas de larga o muy larga distancia, donde los ritmos de carrera no son muy elevados. Es una forma de una mecánica de la carrera muy cómoda que últimamente ha estado muy en boga por las tendencias minimalistas que han aparecido. Cuando hablamos de tendencias minimalistas hablamos de esos calzados donde el talón es minúsculo o casi nulo, ¿vale? Hablamos de correr casi sin un talón en el calzado. Muchos corredores por ahí incluso se arriesgan a correr descalzo. Y con respecto a eso, tan solo nos tenemos que quedar con dos cuestiones. El comenzar a correr con otro calzado, en este caso con un calzado que tiene menos talón, nos va a conformar una modificación de la mecánica de la carrera, cuestión que deberíamos entrenar. Se estima que en torno a 6-8 meses de entrenamiento para cambiar de forma de correr y luego, después de buscar toda la bibliografía científica con respecto a esto, hemos concluido con que no se reducen las lesiones, se siguen produciendo lesiones. Y es que al fin y al cabo la carrera comporta unos impactos sobre unas superficies, sobre unas estructuras que pueden ser que se estén viendo desfavorecidas. Como puede ser, y se ve en la imagen, un aumento de la tensión sobre el tendón de Aquiles. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Una sesión de descarga después de nuestro entrenamiento de toda la cadena posterior. Hablamos de los gemelos, hablamos del músculo que queda debajo de los gemelos, que es el sóleo, hablamos de la musculatura isquiotibial, parte posterior del muslo y, cómo no, una descarga de toda la planta del pie. Importante. Vamos a seguir porque aquí nos estás hablando ya, aunque estás adelantando alguna cosa de los estiramientos, vamos a centrarnos un poquito ahora en el entrenamiento, porque también hay que tener claro, y volvemos a repetir lo mismo, que hay que tener unos objetivos de entrenamiento también en el pie y en el tobillo.
Bueno, esto es en algo que lo que me quiero centrar mucho, porque los profesionales de la actividad física y el deporte nos hemos olvidado mucho de trabajar los pies de nuestros usuarios de entrenamiento, de nuestros propios deportistas. Y es que a veces nos da reparo pedir que se descalcen para trabajar realmente los pies. Trabajar descalzo nos va a conformar una serie de ventajas, y es que el contacto que tenemos con el suelo, el contacto directo, esa sensibilidad, vamos a trabajar todo eso, y unos determinados músculos y articulaciones que van a tener una mejor funcionalidad sin el calzado. En la diapositiva podemos ver 3 objetivos básicos en el entrenamiento del pie y el tobillo. El primero, en el que me quiero centrar inicialmente, es en darle movilidad al pie y el tobillo. ¿Movilidad en qué movimientos? En los movimientos que hemos hablado anteriormente, en los movimientos de flexión dorsal, flexión plantar, en los movimientos de abducción y abducción, en los movimientos de inversión y eversión del pie, ¿vale? Un segundo objetivo que tenemos que tener es darle estabilidad al tobillo. ¿De qué manera le damos estabilidad al tobillo y a la bóveda plantar? Pues teniendo un correcto desarrollo de la fuerza frente al desarrollo de la relajación muscular, ¿vale? Al fin y al cabo tenemos que potenciar toda la musculatura que tenemos dentro del pie, la llamada musculatura intrínseca del pie, y toda la musculatura que sobrepasa el pie y se va a las estructuras superiores, como pueden ser tibiales, peroneos. Por último, un trabajo de fuerza. Es muy importante tener un correcto desarrollo muscular de toda esa musculatura que sobrepasa esta articulación y esta estructura que es el pie. Samuel, pues ¿qué te parece si con estos objetivos de entrenamiento de estas dos estructuras, el pie y el tobillo, nos vamos a uno de los centros de Activa Training y nos ponemos en forma contigo otro día en este programa? Perfecto, Pedro. Estaré esperando ese momento. Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal con más salud.